palabras, no matarás. Ahí Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galea. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado Internacional en Lesiones Nerviosas de la mano y del plexo braquial. El módulo de hoy será lesiones del plexo braquial, estrategias y manejo del PBO. A cargo de la ponencia estará la doctora Jenny Gabriela desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctora Jenny Gabriela. Puede comenzar con la ponencia. Muy buenas noches. ¿Me puede indicar si se escucha bien? Sí, se la escucha bien, doctora. Muchas gracias. ¿Y me permite compartir? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos con el tema de lesiones del plexo braquial, estrategias y manejo de la PBO. Seguro se preguntarán qué es la PBO, ¿no? Entonces vamos empezando a explicar primero qué son esas siglas. Bueno, PBO significa parálisis braquial obstétrica, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Se trata de una lesión que va a afectar al plexo braquial. Es similar a la que ocurre en un adulto, pero en este caso ocurre en el momento del parto, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con la edad del bebé en crecimiento y lesiones que podrían acompañar al parto, ¿no? Puede decir una luxación de hombro, entre las más frecuentes, ¿no? Entonces, esta lesión se la conoce desde el siglo XVIII. Ratito. ¿Ya? Desde el siglo XVIII, pero hasta pasado la mitad del siglo XX no se ha comenzado a tratar quirúrgicamente con cierto éxito, ¿ya? Hoy en día ya podemos hacer cirugías y poder tratar este tipo de lesiones. Claro que no al 100%, pero se puede tratar.
Entonces, vamos hablando de la epidemiología, la incidencia de lo que son las lesiones, en este caso del plexo braquial en obstetricia, son del 0,4 a 2,5 por cada 1.000 recién nacidos vivos, ¿ya? Entonces, este 80%, o sea, de este porcentaje, 80% se va a recuperar espontáneamente, es decir, sin ningún otro tipo de tratamiento, ¿ya? Entonces, estos van a ser muy frecuentes en bebés que son con alto peso, es decir, macrosómicos. Cuando hablamos de macrosomía en un recién nacido, cuando éste tiene más de 4.000 gramos, ¿no? Es decir, 4 kilogramos, ¿no? Y madres de edad superior a los 35 años, ¿ya? Entonces, el 25% de lo que son las PBO, no hay una causa aparente, ¿no? Principalmente se debe al momento en el que está atendiendo el parto puede producir una lesión al momento del parto en el bebé, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un bebé de 3 meses que su peso al nacer fue de 4 kilos con 180 gramos, ¿ya? Una madre de 36 años. Entonces aquí vemos al bebé, ¿no? Fíjense que este bebé, fíjense cómo está su manito, cómo es que su mano se va a abducción y se va hacia atrás, ¿no? Su manito se va hacia atrás, como si estuviera pidiendo dinero, dicen, ¿no? Los meseros, como cuando piden dinero. Pero vamos a ver cómo se llama la lesión propiamente dicha. Vamos con las lesiones obstétricas traumáticas. ¿Qué es una lesión obstétrica traumática? Este es un proceso del parto, por más que sea bajo, ¿no? El momento del parto, las condiciones más favorables que se tengan en el momento del parto, aún así puede que existan lesiones obstétricas durante el parto. Entonces puede haber un evento que haya producido algún trauma en el niño. Esto principalmente en bebés que son macrosómicos, como les decía, porque a estos les cuesta pasar por el canal del parto. ¿Ya? Aquí estamos viendo un parto, ¿no? Hablando de los traumatismos obstétricos que ocurren, según la OMS, nos dice que existen fracturas de los huesos largos. Esto porque hay tracción del operador, ¿no? En el momento del médico que está tratando este tipo de partos. Normalmente no ocurre en hospitales, ¿no? Principalmente ocurre con las parteras o personas que deciden tener a sus bebés en casa, ¿no? Entonces, a veces ellas no cuentan con esto, con estos informes que nosotros como médicos tenemos, hacemos ecografías, entonces por medio de eso nosotros podemos darnos cuenta que el bebé va a ser macrosómico y puede tener algún tipo de dificultad, ¿no? Sabiendo el tamaño de la pelvis de la madre, condiciones de la madre, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a nosotros a que podamos hacer el parto, que el parto sea de la mejor forma posible, que no haya daño tanto en el bebé como en la madre. Pero este tipo de traumatismos obstétricos ocurren en personas que no saben muy bien del tema o bien no tenemos, puede ser un médico que no tenga el conocimiento de cómo ha sido todo su periodo prenatal, ¿no? Es decir, cómo está viniendo el bebé, en qué posición está viniendo el bebé, cuánto pesa. Entonces, todo esto nos ayuda a que nosotros podamos atender de manera favorable el parto. Pero si no tuviéramos estas herramientas, como son una ecografía y todo eso, ¿no? que viene con el control prenatal, entonces nosotros podemos cometer este tipo de errores de la misma forma, ¿no? Ahora, entonces nos dice la OMS que existen fracturas de los huesos largos, eso porque traccionan a los miembros del bebé. Las fracturas de cráneo, esto principalmente cuando son bebés macrosómicos, como les decía, a veces su cráneo está muy grande, ¿no? Tiene un caput incluso, entonces este no llega a pasar por el canal del parto y puede haber algún tipo de fractura. También ocurren las parálisis, la parálisis braquial, que es nuestro tema del día de hoy. También puede existir trauma de parto. ¿Y esto a qué nos va a condicionar? Nos va a condicionar a que hayan hemorragias, ¿ya? Y las hemorragias pueden ser subdurales, pueden deberse a la vena cerebral superior, a la vena de Galeno, a la hoz del cerebro, ¿no? O del cerebelo. También puede producirse anoxia de parto, no puede que el bebé venga
eh, con los piecitos por delante, ¿no? Y esto nos puede producir una anoxia de parto, ¿no? También puede ocurrir hemorragias, que sean ventriculares, del plexo coroideo, vena marginal, subaracnoideas. Entonces vamos viendo, ¿no? En este caso vamos a ver parálisis del plexo braquial. Recordemos que muchas de estas lesiones del plexo braquial, muchas madres no llevan a sus niños a que hagan sus controles o que se los revise, simplemente lo dejan así por miedo al médico en muchas ocasiones, sobre todo en personas que viven en área rural. Ya. Un ratito. Ya. Entonces, es por eso que en muchos casos vienen los niños ya grandecitos, ¿no? A que nosotros los podamos operar, ¿no? Pero sería muy bueno que se pueda diagnosticar a tiempo para poderle dar una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Las causas que producen todo esto, ¿no? Primero vamos a ver causas maternas. Entre ellas tenemos una estrechez pélvica, ¿no? También la poca dilatación de las partes blandas, a veces estas no se dilatan, a veces es por el mismo miedo que las pacientes tienen al médico en el momento del parto, sobre todo en madres primerizas, ¿no? Imagínense, madre primariza de 36 años, entonces va a estar muy tímida, ¿no? No va a querer. Entonces, todo esto puede producir que haya poca dilatación de las partes blandas, es decir, que no haya esa apertura que debería existir en el momento del parto, ¿no? Por el canal del parto. También malformaciones de útero. Puede que tenga algún tipo de malformación y esto esté impidiendo que pase el bebé por el canal del parto, ¿no? Y en este caso, si es que no hemos hecho sus controles y todo eso, entonces, si hubiéramos hecho los controles, podríamos haberla atendido por cesárea, ¿no? En algunos casos ya comienza el trabajo de parto y debemos actuar en ese momento. Alteraciones de la contracción uterina, también a veces existe este tipo de alteraciones en lo que es la contracción uterina, las cuales nos pueden ocasionar problemas en el momento del parto. En causas fetales tenemos el gran tamaño del feto, como les decía, bebés macrosómicos, ¿no? También que vengan en presentación podálica, ¿no? Cuando vienen en presentación podálica, es decir, los piecitos van primero, entonces en este momento igual, ¿no? Puede haber ahí, sobre todo puede haber lesión del plexo braquial, ¿no? También puede haber lesiones a nivel de miembros inferiores, de los nervios de miembros inferiores. Hablando de lo que es la estrechez pélvica, un recuerdo anatómico, recordemos, ¿no? Que vamos a tener el conjugado verdadero, el conjugado obstétrico, el conjugado diagonal. Cada uno de estos tiene sus medidas propiamente para que el canal del parto y un parto sea exitoso, ¿no? Entonces tenemos que el conjugado verdadero es de 11 centímetros, el conjugado obstétrico de 10,5 centímetros y el conjugado diagonal de 12 centímetros. El diámetro biciático entre lo que son las espinas ciáticas debe ser de 10,5 centímetros y el conjugado bisquiático de 11 centímetros. Cuando hablamos de estrechez pélvica, hablamos, por ejemplo, cuando sea menor el conjugado diagonal, menor a 11,5 centímetros, el conjugado obstétrico menor a 10 centímetros, el diámetro biciático menor a 9 centímetros, el diámetro biisquiático menor a 8 centímetros y el ángulo subpúbico menor a 90 grados. Entonces, recordemos que estas son las medidas normales. Y si fuera menos, estamos hablando de una estrechez pélvica. Y si nuestro bebé es macrosómico, vemos que su peso es mayor, obviamente no va a poder atravesar el canal del parto y debemos tomar otras medidas, ¿no? Por ejemplo, hacer lo que es la cesárea, ¿no? Bueno,
Ahora, vamos a hablar de los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo obstétricos, tenemos factores de riesgo maternos y fetales. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos. Entre los obstétricos tenemos una distocia de hombros, ¿ya? ¿Y qué es una distocia de hombros? ¿No? Es una complicación que ocurre durante el parto, ¿no? En donde la cabeza del bebé va a pasar a través del canal del parto, pero los hombros pueden quedar atrapados detrás del hueso púbico de lo que es la madre, ¿no? Y esto va a impedir su salida completa y podría causar lo que decimos una emergencia obstétrica, ¿no? Ya que puede ser dificultoso para nosotros en el momento del parto y esto va a aumentar el riesgo de que haya lesiones tanto para la madre como para el bebé. Entonces, para esto requerimos de algunas maniobras específicas por parte de lo que es nuestro equipo médico para poder liberar los hombros del bebé y poder permitir su nacimiento seguro, ¿no? Entonces, también tenemos lo que es la inducción al trabajo de parto. En algunas ocasiones, algunos médicos inducen a que ocurra el trabajo de parto. Y no solo los médicos, sino también a veces es la familia la que les da algunos mates, algunas hierbas, o algunos medicamentos que escucharon entre ellos, ¿no? Tradicionales, que producen la inducción del trabajo de parto cuando aún no es tiempo. Y entonces esto puede producir que también tengamos este tipo de problemas, ¿no? La segunda etapa del trabajo de parto prolongado, de la misma forma, ¿no? El parto vaginal instrumentado o cesárea. Ya también tenemos que tener cuidado, que si bien vamos a utilizar algún instrumento en el canal del parto, en el momento del parto, este puede lesionar al bebé, ¿no? Y también en el caso de cesárea, si el personal no está muy capacitado, entonces puede ocurrir este tipo de problemas de igual forma. A veces lo estiran, lo jalan sin cuidado y esto puede producir una lesión del plexo braquial. La posición occipito posterior persistente. Este tipo de posición en la que viene el paciente también nos puede producir este tipo de lesiones del plexo braquial. Hablando de lo que son los factores maternos. Tenemos lo primero, ¿no? Primiparidad. Con primiparidad nos referimos a aquellas mujeres que se embarazan por la primera vez, ¿no? Es su primer parto, ¿no? Su primer parto. Entonces, principalmente este tipo de mujeres se llegan a embarazar. Pueden ser niñas, por ejemplo, en el caso de las niñas igual puede haber una estrechez pélvica, ¿no? También en el caso de mujeres mayores, ya mayores a 35 años, que es su primer parto, también puede haber ese tipo de problemas, porque la elasticidad no es la misma, ¿no? Y también puede ocurrir en casos de obesidad, ¿no? Mujeres obesas, porque puede haber dificultad por el canal del parto. En el caso de mujeres diabéticas también, la anatomía de la pelvis, como les decía, ¿no? Platipeloide, que sea plana. Entonces, en ese momento, al bebé le va a costar hacer su giro en el momento del parto. Si bien va a salir la cabecita, después para nosotros va a ser muy dificultoso sacar los hombros de nuestro paciente, ¿no? La anomalía uterina también, ¿no? Que existan miomas en útero, malformaciones mullerianas, que estos pueden obstruir el canal del parto. Antecedentes de recién nacido que haya tenido ya o sea, que sea una madre que ya haya tenido un hijo o hija con este tipo de problemas, ¿no? Con lesiones del plexo braquial. ¿Ya? Y también tenemos aquellos factores fetales, donde tenemos la macrosomía fetal, es decir, mayor a 4 kilogramos, malformaciones fetales que tenga ya, que esté viniendo con estas malformaciones, el feto, ¿no? El bebé, y la hipoxia, ¿no? En caso de que esté con hipoxia. Hablando de lo que es el mecanismo de producción de lo que es las lesiones del plexo braquial,
Entonces va a estar relacionada principalmente con lo que es la distocia de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer la tracción de la cabeza y no va a conseguir desprender los hombros anterior, ¿no? Entonces, porque esta está deteniéndose tras la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, nosotros vamos a realizar una fuerza de tracción, si es mayor a 100, nos puede provocar una lesión del plexo braquial, ¿no? Ante una distocia se dice que 82% se ejerce fuerza y esto puede lesionar, ¿no? En un parto normal, 32% se ejerce fuerza de igual forma, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Fíjense en estas imágenes de aquí abajo, ¿no? Nosotros tenemos aquí el nervio, ¿no? Aquí está la lesión. Puede existir un arrancamiento del nervio, puede existir un estiramiento del nervio o en algunos casos rotura del nervio. Entonces hay que tener mucho cuidado de no jalar a nuestro bebé. Si bien está a ese lugar, tenemos que realizar maniobras para que el bebé pueda salir con total normalidad y no podamos, no lo lesionemos o lo lesionemos lo menos posible. Las lesiones del plexo braquial, que no están relacionadas a la distocia de hombros, ¿no? Estas suele afectar al hombro posterior. Normalmente en este caso son de menor peso al nacer, tienen mayor frecuencia de persistencia al año, tienen fuerzas endógenas, tienen mala posición fetal intrauterina, puede deberse a miomas y bandas amnióticas. Dentro del cuadro clínico, vamos a ver que 25% de los casos vamos a tener, ¿no? Que va a existir parálisis total, ¿ya? Normalmente existe toda una parálisis total. En este caso, en el cuadro clínico vamos a ver una afectación de lo que es la C5 a la C8, ¿ya? Entonces, de lo que son los nervios radiculares de la C5 a la C8. Puede existir atonía e inmovilidad de las extremidades. Y también lo que es el síndrome de Horner. ¿Qué es el síndrome de Horner? Bueno, esta es una condición médica, ¿no? Que resulta de una interrupción en el sistema nervioso simpático. Esto puede afectar lo que es la parte del cuerpo que se encuentra alrededor del ojo. Los síntomas que vamos a encontrar van a ser una pupila en miosis, es decir, contraída. También podemos encontrar ptosis palpebral, es decir, el párpado caído. Y también una disminución o una ausencia de sudoración en la mitad de la cara, es decir, la mitad afectada de la cara va a tener este tipo de síntomas, como les repito, ¿no? Pupila contraída o en miosis, párpado caído o ptosis, ¿no? Ptosis palpebral y ausencia de sudoración o incluso disminución de sudoración de la mitad de la cara afectada, ¿no? Entonces, esto se debe a lesiones de los nervios, ¿no? Y entonces vamos viendo qué tipo de parálisis existe. En esta tenemos la parálisis superior o también llamado de Duchenne-Erbs, ¿ya? Esta es la forma más frecuente que encontramos en los pacientes, ¿ya? Los pacientes pediátricos. Normalmente se debe a lesión de la C5 y la C6, donde vamos a encontrar lo que hemos visto en la primera imagen, ¿no? Hombro en aducción, ¿no? Ahí vemos el hombro está en aducción, rotación interna y extensión del codo y flexión de la muñeca y dedos. Entonces, esto se puede asociar a una parálisis diafragmática también, facial y también de la lengua. ¿Ya? Entonces, con frecuencia, estos pueden recuperarse antes de los 3 meses. Luego tenemos una parálisis inferior, ¿ya? La que llamamos de Kump. Es muy poco frecuente, la lesión va desde la C7 a la C8 y en algunos casos a la T1. En esta vamos a ver que hay flexión y supinación del codo, extensión de la muñeca y dedos en garra. Eso es lo que vamos a observar. Fíjense ahí en la imagen, ¿no? El bebé está con los dedos en garra, en extensión de la muñeca, flexión y supinación del codo.
también podemos encontrar el síndrome de Horner siempre y cuando veamos afectación que haya a nivel de la T1. Es decir, la afectación va a ser desde la C7 a la T1. En ese caso encontramos el síndrome de Horner. Ya. Entonces recordemos, la incidencia va de 2.5 por cada 1000 nacimientos y la etiopatogenia se va a deber a la elongación radicular, y al estiramiento que se produce de los nervios, ¿no? Y la clínica, bueno, va a ser monoplegia flácida del miembro superior, dependiendo a qué lugar se ha afectado. Entonces vamos a ver si es una parálisis superior o una parálisis inferior, ¿no? Vamos a ver cómo se clasifican. Vamos a clasificarlo en radicular superior o radicular inferior y total. Cuando hablamos de radicular superior o de Duchenne-Erb, cuando hay afectación de las raíces C5 y C6. Y radicular inferior o de Dejerin-Kron, de C7, C8, incluso la D1 torácica 1, ¿no? Y total, cuando hay una afectación desde la C5 a la D1. Entonces, recordemos esto, ¿no? Y vamos a hacer un recuerdo anatómico para que nosotros veamos a qué nervio van a afectar, porque estamos hablando de las raíces cervicales, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Aquí tenemos la raíz de C5, la raíz de C6, la raíz de C7, la raíz de C8 y la T1. Ahora, estas raíces al unirse van a formar troncos, ¿no? Fíjense aquí, la raíz de C5 y C6 se unen y van a formar el tronco, ¿no? Tronco superior, aquí tenemos el tronco medio, aquí el tronco inferior. Ahora, dentro de lo que son estos troncos se van a subdividir en dos a su vez, ¿no? Aquí tenemos uno y aquí tenemos dos, ¿no? Uno anterior y otro posterior. Lo mismo, aquí uno anterior y otro posterior. Uno posterior y uno anterior, ¿no? Entonces, este fascículo va a producir diferentes nervios, ¿no? Va a originar diferentes nervios. Vamos a tener aquí el nervio cutáneo medial del brazo, vamos a dar el nervio cutáneo medial del antebrazo y el nervio ulnar, ¿ya? Ahora, en lo que corresponde a la C5, junto con la C6 que está dando el fascículo posterior, vamos a ver que con su rama anterior va a crear lo que es el fascículo lateral cuando se une con el C7, ¿no? Entonces el fascículo lateral nos originará al nervio musculocutáneo, ¿ya? Y su otra ramita, las dos ramitas, tanto del fascículo medial como del fascículo lateral, nos darán al nervio mediano. Entonces ya tenemos al cubital, tenemos al mediano y tenemos aquí al nervio musculocutáneo. Ahora, las raíces posteriores van a producir el fascículo posterior que nos va a dar al nervio axilar y al nervio radial. Entonces, recordemos esta inervación porque si vemos que hay estos daños, entonces, por ejemplo, C5, C6, hay afectación tanto de lo que es el nervio radial, tenemos afectación del músculo cutáneo y del nervio mediano, ¿no? Entonces, vamos viendo de este modo. Igual aquí vamos a ver la afectación del nervio radial, afectación de lo que es el nervio ulnar y del nervio cutáneo medial del antebrazo. Ahora, hablemos de estos términos, ¿no? Porque estos son los términos que nos interesan. ¿Qué es neurotmesis? ¿No? Es el primero, neurotmesis. Neurotmesis es el tipo más severo de una lesión nerviosa periférica. ¿Ya? Entonces, donde vamos a ver que el nervio sufre una interrupción completa y toda una discontinuidad tanto de las fibras nerviosas como de la vaina de mielina que la rodea. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, se va a producir una ruptura completa del nervio. Ya se va a romper totalmente el nervio. Tenía una imagen aquí. A ver. Ahí está. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Vamos a tener estas imágenes. Vamos a tener una neurotmesis, ¿no? Donde va a haber una pérdida total de la función nerviosa distal al sitio donde ha ocurrido la lesión, ¿no?
En este tipo de lesiones nosotros requerimos una reparación quirúrgica para intentar restaurar la función del nervio. Luego tenemos la axonotmesis. Este es otro tipo de lesión periférica en la que se va a producir daño en lo que son las fibras nerviosas, es decir, en los axones, por eso se llama axonotmesis, ¿ya? Entonces hay una lesión a nivel de los axones dentro del nervio. Pero la estructura por fuera del nervio, que está cubierto por la vaina de mielina, va a permanecer intacto. Entonces no va a haber lesión de la vaina de mielina, pero sí de los axones. Es decir, el nervio no se corta por completo, ¿no? En este tipo de lesión puede resultar una recuperación más completa que la neurotmesis, ya que, como sabemos, las fibras nerviosas van a tener la capacidad de regenerarse, ¿no? Entonces, como tenemos solo que se ha afectado el axón, entonces podemos todavía hacer rehabilitación y cuidados especiales y se puede recuperar al nervio. Ahora vamos con el último término, que es neuropraxia. Este es el tipo más leve de lesión nerviosa periférica. Entonces, la neuropraxia, la estructura del nervio, incluyendo los axones, como la vaina de mielina, no se cortan ni se dañan de manera permanente, ¿ya? La función nerviosa se ve totalmente ininterrumpida debido a la compresión o estiramiento del nervio, ¿ya? Y esta pues resulta una recuperación completa de la función nerviosa sin necesidad de una cirugía. Entonces, este se puede deber a traumatismos leves o una presión temporal sobre el nervio. Tenemos, ¿no? Todas estas. Tenemos neurotmesis, axonotmesis y neuropraxia. Ahora, hablando de la atracción del plexo, ¿no? Aquí vamos a ver qué puede provocar y su evolución, ¿no? Si nosotros hacemos la atracción del plexo en el momento del parto, ¿qué podría provocar? Primero vamos a encontrar hemorragia, ¿no? Y va a haber un hematoma intersticial, además de edema. Entonces, a esto llamamos neuropraxia, ¿no? Neuropraxia, que hemos dicho que es el más leve, ¿no? Hemos dicho que este es reversible, que lo podemos tratar sin cirugía. Entonces, la evolución se puede, ¿no? Luego, ahora si tenemos hemorragia, hematoma intersticial, edema, y a esto le aumentamos elongación de las fibras, estamos hablando de axonotmesis, ¿ya? Entonces, la axonotmesis, como les decía, ya es un grado medio, ¿no? Entonces, este va a ser tardíamente reversible, pero se puede revertir. Va a tardar, pero se puede revertir. Ahora, hablando de lo que ya hablábamos, el arrancamiento de las raíces, ya cuando la raíz se ha roto totalmente de su lugar, entonces hablamos de neurotmesis, ¿no? En este caso es irreversible la lesión. Vamos a hablar sobre la función de los nervios que tienen del plexo braquial. Vamos a hablar del nervio circunflejo. El nervio circunflejo produce abducción del hombro, ¿ya? Abducción del hombro. Tenemos otro nervio, el nervio musculocutáneo, que produce flexión del codo. El nervio radial, que es extensor. El mediano, que hace la antepunción y la flexión de los dedos y muñeca. Luego tenemos al nervio cubital, que nos ayuda a hacer la flexión de codos, la abducción de los dedos, la extensión de la tercera sobre la segunda y la segunda sobre la primera, y la flexión de los metacarpofalágicos, ¿no? Vamos a hablar de las lesiones. Al hablar de la lesión radicular superior de Duchenne-Erb, vamos a ver que los músculos afectados son el músculo deltoides, que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí tenemos el músculo deltoides, vamos a ver afectación del supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, vamos a ver afectación del bíceps braquial, que es este, ¿no? Con sus dos cabezas, cabeza larga, cabeza corta. Aquí tenemos el músculo coracobraquial y el supinador largo y corto.
¿no? Estos van a ser los músculos que van a estar afectados en la lesión radicular superior o de Duchenne-Erb. ¿Y qué va a producir? Nos va a producir incapacidad o una disfunción de todo lo que es el miembro superior. Entonces, en el miembro superior vamos a ver que este miembro superior va a estar péndulo, va a haber ausencia del reflejo de Morrow, va a haber ausencia del reflejo bicipital y radial, y el antebrazo en pronación, pronación codo va a estar en extensión y una ligera flexión. Ahorita vamos a ver lo que estoy explicando para que lo puedan correlacionar. Ahora, también vamos a tener una pérdida del ritmo de lo que es la escápula humeral, es decir, la articulación de los movimientos, ¿no? Va a haber una pérdida de la abducción del hombro, entonces va a estar en abducción nuestro paciente, ¿no? Va a haber anestesia e hipoestesia, es decir, una neuritis en algunos casos, va a haber atrofia de los músculos y un acortamiento del miembro superior afectado. Y aquí vamos viendo todo lo que les había dicho de esta lesión, ¿no? Es una lesión del plexo braquial que se produce por un estiramiento, tracción o compresión, puede ser una infiltración y una deprivación del oxígeno que debería llegarle a este nervio, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Entonces, el factor de riesgo establecido es la distancia de hombros. Esto se va a deber principalmente a una distancia de los hombros. La lesión se debe va a estar en C5 y C6. En el 50% de los casos de la parálisis del plexo braquial, lo tenemos este tipo de lesión. Va a existir aducción y rotación interna del brazo. Estamos en aducción y rotación interna, fíjense, ¿no? Del brazo. El antebrazo está extendido y los movimientos de mano y muñeca son preservados, pero tenemos esta rotación interna que nos deja, por ejemplo, aquí tenemos la aducción y rotación interna del brazo, la extensión y pronación del antebrazo, y hay una flexión de la muñeca y los dedos, ¿no? Es decir, esta le llamamos mano de mesero, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la lesión de C5, C6 y C7, es decir, está afectando al C7 más, hablamos de la parálisis de ER plus, ¿ya? Plus, le aumentamos a lo que llamamos la mano de mesero, porque vamos a tener este tipo de afecciones también. Si solo hablamos de la lesión de las lesiones, vamos a ver solo que los movimientos de la mano y muñeca están preservados, pero cuando hablamos con el plus, ya estamos hablando de la flexión de muñeca y de los dedos, ¿no? Lo que nos da la mano de mesero. Y un tip que nos puede ayudar es que puede asociarse con una parálisis de lo que es el diafragma, una parálisis facial o incluso una parálisis de la lengua. Entonces, esto nos puede ayudar a hacer mucho mejor nuestro diagnóstico. Ahora vámonos con la otra lesión, ¿no? Tenemos aquí la lesión radicular inferior o de Dejerin-Crump. Entonces, en esta vamos a ver que los músculos afectados son los músculos flexores de la muñeca, ¿no? Músculos flexores de la muñeca, el flexor largo de los dedos y los intrínsecos de la mano. Entonces, ¿qué va a tener nuestro paciente? Va a tener incapacidad o disfunción, es decir, una ausencia de los reflejos de prensión, no va a poder hacer el reflejo de prensión, de poder agarrar objetos, atrofia de la eminencia tenar e hipotenar, la mano va a estar en garra por ausencia de los intrínsecos, de inervación en los intrínsecos. Aquí estamos viendo la parálisis de Crump, ¿no? Se produce por la lesión de C8 a la T1 del plexo braquial, ¿no? Vamos a ver las lesiones obstétricas del plexo braquial, se considera muy rara este tipo de parálisis. Las características van a ser flexión y supinación de codo, extensión del carpo, va a afectar a la hiperextensión de la articulación metacarpofalágica y a la flexión de la articulación interfalágica.
Entonces vamos a ver que los nervios dañados en este tipo de parálisis van a ser el nervio ulnar o cubital y el nervio mediano. Entonces estos dos van a ser afectados y los músculos que salen afectados son el músculo intrínsecos de la mano, músculos tenar, hipotenar, lumbricales e interóseos. ¿Ya? Es decir, si hay una afectación de la raíz anterior de lo que es la torácica 1, dorsal 1, vamos a tener la presencia del síndrome de Horner. Y aquí vamos a hacer una diferencia entre estos dos síndromes. Fíjense en la imagen, ¿no? Aquí principalmente, a ver, ¿dónde está? Ya. Aquí tenemos el síndrome de Crohn versus la parálisis de Herbe-Duchenne. Ya. Fíjense aquí las imágenes, ¿no? Primero vamos a tener, esta es una parálisis superior y esta es una parálisis inferior. Entonces, la parálisis superior hay afectación de C5, C6 y C7. Y en el síndrome de Crohn tenemos una parálisis de C8 y T1. Ya, principalmente eso. Vamos a ver la posición de las manos, ¿no? Aquí tenemos una mano en garra y esta la del mesero, ¿no? Mano de propina, mano en propina de mesero. Ya. En el síndrome de Crohn ocurre en el 2% de las lesiones del plexo braquial al nacimiento, ¿ya? Y la parálisis de Duchenne menor a 80% de las lesiones del plexo al nacimiento. Entonces, ¿cuál es más frecuente? La de Herb Duchenne. ¿Ya? Entonces hay afectación de C5, C6 y en algunas ocasiones la C7. Y en el síndrome de Crohn, pues es 7, C8 y T1 en algunos de los casos. En el síndrome de Crohn tenemos la mano en garra, flexión de la muñeca, hiperextensión metacarpofalángica y flexión interfalángica. En cambio, en la parálisis de Duchenne tenemos la mano en propina de mesero, donde hay una aducción, rotación externa del hombro, codo en extensión y antebrazo pronado. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados? Vamos a tener principalmente la distocia de hombros, que es la más importante. Tenemos que la macrosomía, que nos puede producir este tipo de síndromes, el parto pélvico, diabetes gestacional y el uso de forceps. Listo. Y en estudios complementarios podemos utilizar radiografías para descartar que sea una lesión a nivel óseo, por decir una fractura, ¿no? Una resonancia magnética para poder determinar la altura de la lesión, si es pre o postganglionar. También podemos pedir una electromiografía para valorar la progresión de la resolución espontánea de lo que es el problema, para ver la evolución principalmente. Ahora, el manejo va a ser conservador, podemos hacer vigilancia, podemos realizar electromiografía al inicio y a los 3 meses. Si en la de control no se reporta actividad, se puede solicitar una resonancia magnética para buscar otra causa específica. Y podemos determinar si es candidato a un tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico puede ser un injerto, una transferencia nerviosa, y esto debe ser preferentemente antes de los 9 meses de edad. Aquí estamos viendo, ¿no? Aquí a los bebés. Aquí tenemos una parálisis de Duchenne. Fíjense cómo se ve su manito. Vamos con la parálisis de Crohn. Igual vemos aquí cómo hay una afectación de C8 hasta la T1, ¿no? Tenemos que en esta, la de Crohn, tenemos un buen hombro, pero una mala mano. En cambio, en este tenemos una postura de propina de mesero, que es la más frecuente. Aquí tenemos, también puede existir la parálisis braquial total, como les decía, ¿no? Cuando ya afectación total, vamos a encontrar la mano en péndulo, ¿no? Entonces, una lesión sensitiva y motora de todo el miembro superior afectado. Ahí tenemos el miembro en péndulo. ¿Qué estudios complementarios podemos pedir para ayudarnos con nuestro diagnóstico?
unos rayos X, ¿no? Radiología para ver si no hay afectación de los huesos, una resonancia magnética nuclear, potenciales evocados, una electromiografía, una interconsulta kinésica, examen muscular analítico para ver la funcionalidad también, ¿no? Y una prueba de goniometría donde vamos a medir los ángulos en los que puede mover nuestro paciente, ¿no? Eso se hace con un goniómetro. Dentro del diagnóstico diferencial, podemos diferenciarlo de lo que son las pseudoparálisis por dolor, lesiones neurológicas que son fuera del plexo, que puede ser medular o cerebral, puede ser algún tipo que sea de origen no obstétrico, ¿no? Y nos puede orientar a la fecha en la que se produjo la lesión, otras patologías, neoplasias, compresión cervical, exostosis de la primera costilla, varicela congénita. Entonces puede haber otras patologías que nos pueden hacer creer que ese es que sea un síndrome o una lesión del plexo braquial. Por lo mismo, nosotros debemos conocer los diagnósticos diferenciales. Ahora, para poder hacer un diagnóstico podemos utilizar esta tabla, ¿no? Donde nos dice puntaje, donde vamos a ver, donde vamos a explorar los movimientos, 5 movimientos. Entonces vamos con el primero. No hay movimiento, 0, ¿no? Si no tenemos nada del movimiento. 0.3 si hay mínimo movimiento, es decir, si hay contracción. 0,6 si es menos de la mitad de la amplitud del movimiento. Ponemos 1 si hay la mitad de la amplitud del movimiento, 1.3 más de la mitad del movimiento, 1.6 buena movilidad pero no completa y 2 movimiento completo. ¿Ya? Entonces, ¿qué movimientos vamos a hablar? La flexión del codo, la extensión del codo, la extensión de muñeca, la extensión de dedos, la extensión del pulgar. Si la sumatoria es menor a 3.5, va a existir indicación de cirugía exploratoria del plexo. ¿Ya? Entonces, es muy importante hacer esto. Dentro del pronóstico vamos a ver si es bueno o si es malo, ¿no? Es bueno si la parálisis va a involucrar en pocos días, ¿no? Involuciona en pocos días. Es decir, puede ser transitoria, puede deberse a una compresión, entonces puede ir involucionando y puede recuperar. Si existe una recuperación espontánea antes de los 3 meses, podemos decir que tiene buen pronóstico. Si es por estiramiento, también no es bueno. Es malo si la parálisis es distal. Si hay síndrome de Horner o parálisis diafragmática, si existe rotura del axón, si la lesión es total, es decir, que hay afectación de todas las raíces, y si es producida en presentación podálica. Entonces ya sabemos mal pronóstico y buen pronóstico. ¿Cuál es la conducta terapéutica? Vamos a ver que vamos a hacer tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Dentro del protocolo de manejo, en las primeras semanas podemos hacer la realización de un balance músculo sensitivo para ver cuáles van a ser las raíces que fueron afectadas del plexo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es enseñar a los padres a hacer algunos ejercicios. A partir del mes y medio se va a empezar con fisioterapia dirigida, ¿ya? Entonces, tenemos que trabajar con el fisioterapia. A los 3 meses podemos practicar algunas pruebas, como es la electromiografía, ¿no? Una ecografía de hombro, ante la presencia de que haya limitación de la articulación, una mieloresonancia magnética, si sospechamos de un arrancamiento de las raíces. Entre los 3 a 6 meses podemos hacer cirugía nerviosa y a partir del año una cirugía paliativa, ¿no? ¿Qué es la electromiografía? Bueno, este es un estudio en el que vamos a ver la actividad eléctrica de los músculos. Y una electroneurografía, vamos a ver la velocidad de conducción de los nervios, tanto motores como sensitivos en miembros. Es una prueba que no le da miedo a nuestro paciente, no le vamos a ocasionar ninguna lesión y él va a estar tranquilo, ¿no? Siempre y cuando no le tenga miedo al doctor, que muchos pequeños tienen mucho miedo. Ya, entonces, dentro de la conducta quirúrgica, según el Complejo Científico Ortopédico de Internación de Frank Pais de La Habana, Cuba, nos dice
cuando no se opera. Si tiene 3 meses de edad, hay presencia de abductores, rotadores externos del hombro y flexores del codo, y es aceptable potencial de recuperación, entonces no operamos en este tipo de pacientes. Ahora, si la parálisis neonatal es un paciente de 3 meses de edad y no hay contracción palpable, entonces requerimos hacer una operación, una cirugía directa. ¿Qué es una cirugía directa? Es la reparación de los elementos del plexo braquial. En este podemos hacer neurólisis, remover la fibrosis cicatrizal, neurorrafias, término terminal, un injerto nervioso donde se hace una abulsión de una raíz nerviosa, neurotizaciones, donde vamos a utilizar un nervio donante, generalmente es un nervio vecino, ¿no? También podemos hacer cirugías reconstructivas, donde podemos hacer transferencia de los tendones, tenodesis, osteotomías, artrodesis, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los objetivos? Que hagamos un equilibrio muscular, liberar las contracturas, eliminar deformidades. Con transferencias nos referimos que podemos transferir de otro músculo a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos del dorsal ancho y redondo mayor al manguito rotador, ¿no? Entonces vamos a preservar la rotación externa y se va a estabilizar la articulación glenohumeral. El objetivo va a ser que nuestro paciente lleve la mano a la boca y mejorar la postura del tronco. También podemos hacerlo del tríceps al bíceps, del pectoral mayor al bíceps, ¿no? Y dentro de la cirugía nerviosa, bueno, vamos a ver que utilizamos dos técnicas de reconstrucción, una de injertos y otra de transferencias. Entonces, dentro de lo que son las lesiones, vamos a ver que en relación a las raíces altas, que viene a ser C5, C6 y en algunas ocasiones C7, en este caso estamos viendo un paciente que ha sido intervenido a los 6 meses. Ya el resultado va a ser a los 4 años. Fíjense, aquí este paciente tenía 6 meses, aquí ya tiene 4 años y fíjense, si bien no hubo un crecimiento del lado afectado, este niño ya puede moverse, ¿no? Puede comer, puede mover sus manitos como si fuera una persona normal, ¿no? Esto gracias a esta intervención que se realizó al principio, ¿no? A los 6 meses. Aquí yo tenemos otro caso, en este caso igual desde raíces altas, de C5, C6. En este caso se hizo absorción de las raíces, existía parálisis completa del hombro, parálisis de la flexión del codo, entonces se hizo la cirugía a los 5 meses, se hizo transferencias nerviosas, se hizo del nervio espinal a nervio supraescapular y del ramo nervioso cubital al ramo motor del bíceps. Entonces se pudo hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Y aquí tenemos en este caso, ¿no? Ha sido intervenido a los 5 meses y vemos el resultado a los 4 años, ¿no? Gracias a esta intervención, este niño puede gozar de mejor salud, ¿no? Una mejor calidad de vida. Aquí tenemos otro caso de raíces altas de C5, C6 con abulsión de las raíces de C5, C6. En este paciente tiene la misma lesión que el caso 2, pero no se le realizó ninguna cirugía nerviosa. Se le practicó a la edad de 9 años una doble transferencia del músculo tendinoso. Se hizo del trapecio y del angular de la escápula. Entonces, con este caso lo que queremos mostrar es que aunque los resultados de las transferencias son muy útiles, siempre son más deficitarios que lo que es la cirugía, ¿no? Entonces aquí estamos viendo en el preoperatorio los movimientos que podía realizar y aquí en el postoperatorio. Fíjense, le ayudó mucho, ¿no? A nuestro paciente, si bien ha sido operado a los 9 años, le ayudó mucho, ¿no? Pero no es lo mismo que si lo hubiéramos hecho a mayor temprana edad, ¿no? Decía a los 3 meses, 6 meses, si hubiéramos hecho, hubiera sido mucho mejor. Y dentro de que existe este tipo de lesiones, puede existir lesiones que acompañen, ¿no? Al tratamiento precoz, ¿no? Dentro de estos puede existir limitaciones en los movimientos articulares y esto se debe a dos causas principales, ¿no? Que haya contracturas articulares o luxación del hombro.
Dentro de las contracturas articulares se debe al predominio de algunos músculos sobre sus antagonistas, ¿no? Entonces esto puede hacer que nosotros no podamos hacer algún movimiento. Bueno, el paciente no puede realizar algunos movimientos. Entonces, para ayudar a este tipo de pacientes, se le puede inyectar toxina botulínica al músculo que está siendo predominante, ¿no? Para que haya un equilibrio entre los músculos. Luego tenemos una luxación de hombro, ¿no? Esta se trata mediante la reducción quirúrgica precoz por artroscopía. Y dentro de los resultados, bueno, tras una adecuada cirugía nerviosa podemos tener los resultados muy funcionales, sin necesidad de otra cirugía. No obstante, en algunos casos requerimos hacer transferencias musculotendinosas, principalmente en lo que es el hombro, ¿no? Y estas transferencias no tienen un límite de edad, eso pueden hacerlo ya cuando son un poco más mayorcitos, ¿no? 5, 6, 7 años. Y la fisioterapia es muy importante en estos niños porque esta debe ser por varios años hasta conseguir la integración completa del miembro superior. Aquí tenemos una pequeña con este tipo de afectación, fíjense, ¿no? Y también podemos utilizar la terapéutica kinésica, ¿no? Hablamos cuando es quirúrgico, tenemos que hacer una evaluación muscular analítica, actitud del miembro superior afectado, cómo está, hacemos la evaluación de la funcionalidad, cómo está moviendo y la evaluación postural. El tratamiento conservador va a empezar, primero vamos a hacer una evaluación inicial, reevaluación a los 3 meses, control a los 9 meses, hacemos un test de cookie y examen posterior a los 12 meses. Los objetivos de la terapéutica kinésica va a ser evaluación permanente y el registro, mantener las estructuras osteomusculares libres y recuperar esta actividad voluntaria que tenía el miembro superior afectado. Dentro de los tratamientos, lo que hace la terapéutica kinésica es adecuar la terapéutica a su edad, ¿no? Y hace una utilización de mecanismos reflejos. Puede estar ferulado en algunos casos, se puede hacer movilización pasiva, electroestimulación y bueno, también la clínica familiar. Y tenemos, ¿no? Electroestimulación con una férula, incluso está nuestro paciente. En este tipo es la paciente para que podamos ayudarla, ¿no? Y hacemos todo tipo de movimientos en la kinésica y estos movimientos son ayudados con los padres, ¿no? Los padres van a ayudar a que se puede hacer todos estos movimientos cada día, ¿no? El kinesiólogo le va a explicar qué debe hacer y también debe traer al paciente, ¿no? Siempre con la ayuda de sus papás. Aquí tenemos cómo se realizan los movimientos con compañía de los padres. ¿Y cuál va a ser el orden de recuperación de los músculos? Bueno, si es una parálisis de C5, va a empezar a recuperar primero el pectoral mayor, luego el bíceps, deltoides y el supinador largo. Si es una parálisis de C5 y C6, recuperación puede ser incompleta del pectoral mayor y del dorsal ancho. Si es una parálisis de C5, C6 y C7, pues es la muñeca, va a empezar después los dedos y los rotadores externos del hombro. Y bueno, aquí les dejo algunas bibliografías y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, preguntas, por favor, por el chat. Recuerden que todos los materiales, las diapositivas y algunos videos y documentos relacionados a lo que son lesiones del plexo braquial, los pueden encontrar, los pueden solicitar en los números que se encuentran en la diapositiva. Fíjense ahí, en la pantalla lo pueden ver, son esos números a los cuales se pueden comunicar. Bueno, veo que no hay preguntas. Soy la doctora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.